AMX Internacional, el pequeño Duque para la Gran Colombia. Enfrentamientos que arrojan una de las crisis más graves para la nación sudamericana. El tsunami covidiano en la India, nación productora de vacunas pero que se derrumba por contagios. AMX Internacional, con el periodista José Luis Arévalo. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de MX Internacional. Soy José Luis Arévalo y como siempre nos da muchísimo gusto estar con ustedes. Muchas gracias por su preferencia, gracias por su confianza en este programa que, como decimos con todo orgullo, créame, el único programa de toda la televisión mexicana dedicado exclusivamente a temas de carácter internacional, pero que también tienen una injerencia en nuestro país de una u otra manera y, por supuesto, en el Estado de México. Gracias a mis compañeros profesionales de la información, que son los que hacen posible que tengamos este espacio semana tras semana y que siempre está en los primeros lugares de la preferencia a usted que amablemente nos brinda su compañía. Así que muchísimas gracias. Hoy tenemos un programa, mire, como siempre, muy completo. En este ánimo no de ser monotemáticos, sino también tantas cosas que están pasando a nivel mundial, que no nos da la vida, no nos da el tiempo, que en una hora podemos platicar con usted. Vamos a hablar de tres temas fundamentales, ¿no? La pandemia en India, en este país que se le está viendo rebasado en términos de los hospitales, del número de contagiados, de muertos. Y lo que es más curioso, es un país donde se producen las vacunas. Ya les explicaré al ratito Miguel Ángel López Farías cómo es posible que un país que produce no se vacune. Ya se lo contaré al ratito. Hablaremos de Colombia. Vaya crisis en Colombia. Un país bellísimo en Sudamérica, por un presidente que según algunos fue impuesto, y vea usted, a él lo imponen y él quiere imponer impuestos. Tema por demás interesante de analizar. Y por supuesto, no podemos dejar atrás el día de hoy, platicarle cómo están las cosas en la Franja de Gaza e Israel, un territorio, mire, muy conocido por su servidor. Tuve la oportunidad de estar allá en la segunda intifada, cubriendo 6 meses la guerra. Y ahora cuando uno ve lo que está pasando allá, dice, es increíble. Este polvorín, que es cierto, fíjese usted, Donald Trump dijo que durante su administración lo tuvo controlado. De cierta forma, no se equivoca, ¿eh? Digo, él se llevó la embajada a Jerusalén, se armó toda una revuelta, pero al final, de no ser pequeños conflictos, no pasaba a mayores. Llega Joe Biden y se arma el primer conflicto importante en el Medio Oriente. Se lo vamos a comentar entonces al ratito. Así que bueno, mire, hay de todo. No se despegue de su pantalla porque el programa está muy completo, con grandes entrevistas, analistas y, por supuesto, los picotazos de Miguel Ángel López Farías. Pero antes de eso, vamos con mis compañeros Nairé García y Daniel Ibáñez, que le tienen el resumen de noticias más importante de las últimas horas. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, mantiene su respaldo al derecho legítimo de Israel a defenderse de los ataques lanzados por el movimiento islámico Hamas. Tras el caso de una reacción adversa a la vacuna de AstraZeneca entre mujeres embarazadas, 22 de los 27 estados brasileños frenaron su aplicación y recomendaron inocular a este grupo con la de Pfizer. El Consejo de Seguridad de la ONU ha reiterado su preocupación por los altos niveles de violencia en Colombia y por los asesinatos a líderes comunitarios, así como excombatientes de las FARC. Un juzgado de Panamá ordenó la detención de un hombre de 43 años que está imputado por delito sexual a una menor de edad, que supuestamente compró por $1,000. El líder opositor venezolano, Juan Guaidó, propuso retomar negociaciones con el gobierno de Nicolás Maduro para pedir un cronograma de elecciones a cambio del levantamiento progresivo de sanciones internacionales. Egipto anunció planes para aumentar la anchura y profundidad del tramo del sur del Canal de Suez, después de que un enorme carguero se quedó varado y bloqueó el paso marítimo el pasado marzo.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos informó que las detenciones de migrantes en la frontera con México alcanzaron otro máximo histórico con más de 178,000 personas en el mes de abril. Miles de personas se manifestaron el domingo en Francia para reclamar al gobierno del presidente Emmanuel Macron más ambición en los planes contra la crisis climática, después de que los diputados respaldaran la ley sobre el clima. La ciudad de Cali, en Colombia, lleva 2 semanas de bloqueos con desabastecimiento de alimentos y combustibles, debido al paro nacional contra el gobierno de Iván Duque. En medio de la segunda gran ola de COVID que azota a la India, este martes retiraron al menos 71 cadáveres de las orillas del río Ganges. No se confirmó que estuvieran contagiados de coronavirus. Bueno, ya estamos aquí de regreso. Muchas gracias a Naré y a Daniel por este resumen de noticias internacionales. Ahí lo tiene usted, lo último, más importante. Oiga, lo que dicen las redes. Hemos encontrado algunos memes muy interesantes que queremos compartir con usted, que tienen que ver con lo que vamos a analizar en nuestra emisión del día de hoy. Ahí tiene usted esta fotografía del señor Iván Duque. Dice, en mi gobierno muchas empresas han prosperado. Las funerarias, por ejemplo, pues sí, la cantidad de muertos por los enfrentamientos entre policías y los habitantes de Colombia. Siguiendo con este tema, también tenga la capacidad de construir y no de trabar por Colombia. Bueno, vaya situación por la que está pasando Iván Duque y que está dejando a un país complicadísimo, las cosas como están allá. A ver hasta cuándo aguanta la presión cualquiera de los dos lados. Bueno, aquí le va otro que tiene también que ver con Colombia. Dice, ¿qué esperaban de un presidente cuyo nombre empieza por IVA? Está muy curioso el juego de palabras. Por Iván, IVA. Y además fue impuesto. Lo que yo le decía hace un momentito, pues así lo catalogan muchos colombianos. Bueno, de esto platicaremos al ratito, además de, como le digo, el tema de la India y, por supuesto, de Israel y la Franja de Gaza. Le voy a presentar la siguiente fotografía en relación al programa de la próxima semana. Hoy vamos a dar un adelanto de lo que está pasando en Medio Oriente. Pero la próxima semana sí tenemos que analizarlo a profundidad. ¿Qué pasa en la Franja de Gaza? ¿Qué es la Franja de Gaza? ¿Qué es Cisjordania? ¿Por qué este conflicto con Israel? La Franja de Gaza, que es el punto neurálgico, el bastión de la organización Hamas, la más importante de los palestinos, junto con la Yihad Islámica. Así que bueno, pues mire, lo vamos a platicar la próxima semana. No se puede perder también este programa porque vamos a tener un adelanto, digamos, para una actualización de cómo están las cosas. Y la próxima semana un análisis a profundidad de un lugar tan complicado como es el Medio Oriente y con este nuevo conflicto que ojalá y no nos gane el tiempo y en una semana estemos dando buenas noticias, que las noticias no empeoren, con un primer ministro interino, Benjamín Netanyahu, porque no logró la mayoría en las últimas elecciones y ahí se mantiene en el poder. Que es curioso, ¿eh? ¿Cuánto tiempo tiene Netanyahu en la presidencia? Como primer ministro, no en la presidencia, como primer ministro de Israel. Bueno, de esto platicaremos la próxima semana. Vale mucho la pena que nos siga el día de hoy y, por supuesto, nos acompañe la próxima semana. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? De la India. Vamos a arrancar con esto. Y mire, justamente en ese sentido, le tenemos para entrar en materia antes del corte y vayamos a entrar poco a poco con lo que vamos a analizar después nuestro segundo bloque, después del siguiente corte, la India. Como le digo, este país rebasado en el número de contagiados, en el número de muertos a causa del coronavirus, y lo que es muy interesante, un país donde se producen vacunas que están llegando a distintas partes del mundo. Esto es una cápsula dedicada a la crisis de salud allá en la India. En las últimas semanas, India reportó 400,000 nuevos casos de COVID-19, lo que nos recuerda que en esta pandemia nadie está a salvo, hasta que todos estemos a salvo. India es el segundo país más poblado del mundo con aproximadamente 1.309 millones de habitantes. Este país se ha convertido en un factor clave para la fabricación de vacunas en el mundo. El Instituto Serum de la India es el mayor fabricante de vacunas del mundo por volumen y produce la vacuna Covishield, conocida comercialmente como AstraZeneca, desarrollada por la Universidad de Oxford. En paralelo a esto, el laboratorio indio Bharat Biotech, junto al Consejo Indio de Investigación Médica,
desarrollaron la fórmula de Covaxin. La importancia recae en que antes de la pandemia, este país fabricaba casi el 60% de las vacunas del mundo, incluidas las vacunas contra la difteria, la tosferina, el tétanos, la tuberculosis y el sarampión. Ahora, en tiempos tan difíciles, esto se ha traducido en un apoyo fundamental para las naciones cercanas y en una participación importante en el programa COVAX que impulsa la Organización Mundial de la Salud, cuyo objetivo consiste en garantizar el acceso equitativo de las vacunas contra el coronavirus a nivel mundial. El primer ministro Narendra Modi informó que 3.980 personas mueren cada 24 horas debido a que los hospitales están luchando para tratar a los pacientes en medio de una escasez crónica de camas y oxígeno médico. El gobierno no ha querido imponer un confinamiento nacional a pesar de que la India registra 385.840 nuevos contagios al día, pues se teme el impacto económico de la medida. Además, el coste humano también podría ser grave. Tan solo el año pasado, el confinamiento de 68 días hizo que millones de trabajadores migrantes emprendieran arduos viajes de regreso a sus pueblos de origen al encontrarse sin empleo y sin dinero. No existe una estadística perfecta para comparar el impacto que la pandemia ha tenido en la población más pobre de Asia y Medio Oriente. La crisis sanitaria en India a causa del coronavirus. Al regresar del corte vamos a platicar de esto. Vamos a tener un enlace hasta Italia con nuestro compañero periodista Bernardo Quino. Es interesantísimo todo lo que pasa en Italia, pero todo esto, como le digo, tiene una relación directa con el tema también de India. Vamos a una pausa. Al regresar le tenemos esto y mucho más aquí en AMX Internacional. No le cambie. China alberga alrededor de 1.400 millones de personas. India tiene 1.300 millones de habitantes. Esto se traduce en que ambas naciones representan el 37% de la población total mundial. La India es considerado el subcontinente asiático por sus 3.200 millones de kilómetros cuadrados. Está conformado por 28 estados y ocupa el 7º lugar entre las regiones con mayor extensión territorial. Ahí tiene usted los datos fríos y certeros de Miguel Ángel López Farías. Bueno, oiga, llama mucho la atención que también quiero incluir ahí a México, la disminución en el número de casos con personas contagiadas, y mucho tiene que ver con el tema de la vacunación. Y no es que, por ejemplo, en el caso de nuestro país, de México, se esté vacunando a muchísima gente. Ya se han colocado alrededor, se calcula que por lo menos 20 millones de dosis, de las cuales solamente el 55% tienen 2 dosis. Eso en nuestro país. Pero hay muchas personas que se van a vacunar a Estados Unidos y ya regresan vacunados y que no están en las cifras del gobierno mexicano. Lo mismo pasa en otros países donde ha habido una vacunación y ha habido una disminución importante, pero hay también quienes no han querido aplicarse la vacuna por muchísimas razones. Por no vacunarse hay también un incremento, hay un riesgo a continuar con el coronavirus y la llegada inclusive de países donde no hay muchas vacunas, como el caso de la India. Miguel Ángel López Farías nos platica de esto y mucho más. Mike. Gracias, querido Pepe. Y sí, efectivamente todo comienza porque no se querían vacunar. Vaya paradoja, ¿no? Una de las naciones productoras de vacunas anti-COVID sencillamente no quería aplicarse su fórmula. Y súmele el hecho de que se confiaron creyendo que sus ríos purificarían los cuerpos y que nada habría de pasar si un gurú espiritual les hacía beber orina de vaca. No estamos exagerando. El tsunami golpea a la India, convirtiendo a esta nación en un gigantesco crematorio y elevando los llamados de auxilio a la comunidad internacional. Pues en cuestión de días se quedaron sin oxígeno. El ser humano carga con ese chip extrañísimo de hacer todo lo contrario al sentido común, hasta que las mandíbulas de la realidad mastican esa condición de indolencia. Pues India, con todo y lo caótico que llega a ser, sigue siendo una nación que avanzó y posee múltiples centros de vacunación con todo y sus dosis. Por lo que uno, pues se preguntaría, ¿y por qué demonios no se aplican? Respuesta,
porque no creen que eso los salve. O sea, el reto para las autoridades es que por favor no dejen de vacunarse, pero una extraña y diría que mística razón provoca que los hindúes prefieran un rito sagrado en el río que les quede cerca, y no es broma. Lo serio de esto es que el planeta se va permeando de una mutación de COVID que quién sabe en qué vaya a parar. La India aún no llega al pico de contagios. Especialistas internacionales mencionan que será a mediados de este mes de mayo. India posee la capacidad de producción de vacunas suficientes para atajar este problema. Europa sabe que si la India no hace su parte pronto, pues vamos a volver al pantano de los contagios y, por supuesto, de más muerte, querido Pepe. Imagínate lo que estás comentando, ¿no? Tienen la capacidad de vacunar a todos y no lo quieren hacer por estas creencias religiosas, por las razones que usted quiere hacer, pero no lo están haciendo. Y eso ha ocasionado, gracias Mike, por cierto, discúlpame, muchas gracias, esto ha ocasionado que las fronteras de muchos países se cierren a la entrada de ciudadanos de países como la India. Nos pasa también con los mexicanos, ¿eh? Hay mexicanos que no pueden entrar a muchos países. En Europa dicen no pueden entrar mexicanos por el número de casos, de contagios que hay allá. La India, pues obviamente con la situación con la que está pasando, no es la excepción. Y muchos países están en Europa. Entre ellos Italia. Mire, yo recuerdo cuando arrancó la pandemia, que aquí inclusive lo platicamos, cómo Italia, todo el mundo volteaba a ver lo que estaba sucediendo por el número de muertes diarias. Lo controlaron con toques de queda, con medidas completamente, si usted quiere, coercitivas y la razón que le quiera dar. Pero al final lo controlaron. Al grado de que esta misma semana, ayer miércoles, el Papa Francisco reinició ya las audiencias de los miércoles con personas presentes ahí en la audiencia. Eso es un buen dato. En fin, vámonos justamente hasta Italia. Allá está nuestro querido amigo, gran periodista Bernardo Stecchino. Qué gusto verte, mi querido Bernardo. Tanto tiempo allá en Italia. Un muy fuerte abrazo. Y pues cuéntanos cómo va la vida en Italia con este tema de la pandemia después de aquel año, de un año tan complicado. Mi querido Pepe, muchísimas gracias. A mí también me da muchísimo gusto saludarte a ti, a todo el auditorio, en estas nuevas condiciones. Como puedes ver, ya estoy afuera, ya no hay cubrebocas. Efectivamente, la vida es otra. Pero ojo, no nos debemos de confiar. Se podría parecer o podría aparentar que ya pasó, que estamos hablando en pasado y conjugando todo en tiempo pasado, pero no es cierto. Siguen todavía muchas de las medidas activas, pero ahora sí que como seguimos hasta cierto punto las reglas bien, se ha relajado un poco. Por ejemplo, ahorita pues seguimos manejando los mismos semáforos, al igual que se maneja en la ciudad en México, perdón. Y ahorita estamos específicamente en Milán, que es donde me encuentro yo, estamos en semáforo amarillo, que eso quiere decir que puede uno salir libremente a la calle, va a hacer compras, a dar un paseo, a hacer ejercicio, a hacer lo que sea, hasta las 11 de la noche, que es hasta las 10, perdón, ahorita todavía es hasta las 10 de la noche, que es el toque de queda, y se está manejando que para el verano se extienda una hora hasta las 11 de la noche, pero ahorita ya no es necesario la autocertificación, ya no es necesario muchas de las prohibiciones que estaban hace unos meses, incluso hace unas semanas, hace una semana estábamos todavía después de las semanas de las vacaciones de Semana Santa. Se elevaron los números y estuvimos en zona roja, porque indicaba solamente salir a trabajar o casos de emergencia. Pero ahorita estamos en zona amarilla y la vacunación va bien. Ya pasamos, o más bien ya empezaron la vacunación de los mayores de 50, de los 50 a los 60, ya se pueden vacunar aquí. Pero lo interesante es que empezaron antes, pero con los over 80, o sea, las personas de más de 80, luego 70, luego 60 y a partir de esta semana empiezan los 50. La verdad es que la vacunación va bien, la gente va bien. Como puedes ver, estoy en un parque, en un jardín público y pues hay mucha gente que viene, muchos a hacer ejercicio, otros a dar la vuelta, otros a leer, a relajarse, pero ya se siente un ambiente, ya se ve, como decía en otros lugares, la luz al final del túnel. No hemos salido, pero por lo menos ya se ve la esperanza. Oye, pero ahorita que seas de la vacunación, ¿qué tanta confianza tienen los italianos en el tema de la vacuna? O sea, la gente sí está dispuesta a irse a vacunar, gran parte de ellos, o hay quien todavía dice, oye, no, que si la de AstraZeneca, que si la Johnson & Johnson provoca riesgos, entonces no me quiero vacunar, o realmente sí hay una muy buena disponibilidad de los ciudadanos italianos a vacunarse. Diría, o sea, sí se están vacunando, más que por convicción,
por fuerza, porque he platicado, bueno, he tenido el contacto con algunas personas, sobre todo mayores. Los jóvenes están hiperdispuestos a vacunarse con tal de poder ir a la fiesta, con tal de poder regresar a la escuela, y justamente eso es lo que obliga a las demás personas, que dicen, pues yo no me quiero vacunar, si por mí fuera no lo hacía, pero si no me vacuno, no me dejan subir al avión, no me dejan subir al tren, no me dejan hacer eso, entonces pues ni modo, lo hago. O sea, no están convencidos de la eficacia o de lo que pueda traer benéfico o maléfico, pero lo están haciendo por restricción. Pero sobre todo los jóvenes sí se están yendo a vacunar. Algunas personas, por ejemplo, los que están haciendo prácticas profesionales en algunas empresas o los que están haciendo, los jóvenes que están trabajando, pueden pedir su vacuna y se están vacunando. Entonces, la verdad es que diría que un 60-70% sí están a favor, independientemente de la dosis, del laboratorio, de dónde viene. Lo importante es estar vacunados y seguir y salir adelante. Decía yo antes de presentarte que el Papa ya reinició las audiencias públicas. Se espera un verano muy distinto al del año pasado, ¿no? Creo que, y además, el tema va a ser nada más permitir el ingreso de personas de otros países, ¿no? Decía yo, el tema de la India, el tema de los propios mexicanos, que hay mucha desconfianza de que vengan personas de otros países a contagiar a los propios italianos. ¿Se sabe de algunas medidas que se van a tomar, Bernardo, previo a las vacaciones, o todavía es muy pronto? Sí se sabe, e incluso me sorprende que son los cambios, pero para abajo. Por ejemplo, hace unas semanas, cualquier persona que viniera de fuera de Italia, así viniera de Suiza, que son literalmente fronteras, tenía que pasar 14 días en cuarentena, o sea, encerrados en sus casas sin salir y sin absolutamente nada. Después dijeron que todas las personas que viajaran, independientemente de su nacionalidad, que vinieran o provenieran de países fuera de la Unión Europea, tendrían que respetar estos 14 días, mientras si venías de la Unión Europea, llámale Francia, Alemania, España, etcétera, solo era de 5 días. 5 días, tanto, por ejemplo, un italiano que va a Milán, Berlín, está 5 días en Berlín, puede estar el tiempo que quiere, y cuando regrese a Italia, tiene que estar otros 5 días aquí. Y a partir de esta semana ya no es necesario que si viajas dentro de la Unión Europea tengas que hacer estos 5 días, pero si eres fuera de la Unión Europea, como en el caso de México, la India, bueno, la India están prohibidos ahorita los vuelos de la India, pero de otros países siguen la cuarentena de 14 días, pero se espera que para el verano se baje todavía más esta restricción de entradas. Sí, además, el verano que es tan importante para el turismo allá en Italia. Pues querido Bernardo, ya sabes que siempre es un gusto platicar contigo. Te mandamos un fuerte abrazo hasta el bellísimo Milán. Y muchísimas gracias y estamos en contacto, señor. Muchísimas gracias, a tus órdenes, aquí estoy. Un saludo a todos, buen día. Muchas gracias, Bernardo Sequino, un gran amigo, gran reportero allá en Italia con un trabajo excepcional. Y aguantó la pandemia, mira, se quedó ahí encerrado. Yo me acuerdo que platicamos con él muchas veces y no salía ni a la esquina, no asomaba ni la cara a la ventana. Así que bueno, pues así están las cosas en Milán. Muy bien, allá en Italia. Oiga, antes de irme al corte, le voy a dar más un avance de lo que vamos a platicar un momentito más, para que usted vea esta imagen impresionante de un bombardeo por parte de los aviones israelíes en la Franja de Gaza y la destrucción de un edificio. Estos son los cohetes lanzados desde la Franja de Gaza hacia Tel Aviv. Impresionante los ataques, comandados por dos organizaciones palestinas. Mira, a mí el término de terrorismo, les soy franco, a mí no me gusta utilizarlo. Ya platicaremos un ratito por qué sí, por qué no. Militantes de Hamas, yihad, son milicianos. Y estos señores se defienden de los ataques. Miren nada más. Estos son los bombardeos, cómo caen las bombas en Tel Aviv. Pero también del otro lado, los israelíes también bombardean con esta autorización que tienen de manera internacional al territorio de Gaza. En fin, un ratito más vamos a platicar de eso. No se despegue de su pantalla, porque es un tema que tenemos que ir comentando con usted. Como le digo, la próxima semana vamos a profundizar lo más que se pueda. El día de hoy le vamos a dar la parte noticiosa de cómo están las cosas allá en la Franja de Gaza. Terrible, en el Medio Oriente. Corte y volvemos con mucho más. Estamos aquí en MX Internacional. Desde los años 90, la India ha desarrollado grandes avances tecnológicos. Son pioneros en innovaciones computacionales al punto de convertirse en el primer exportador mundial de software y servicios informáticos.
La India es un centro religioso por excelencia. Prueba de ello es que a la religión se le adjudica el nacimiento de 4 líneas de pensamiento divino: el hinduismo, el budismo, el jainismo y el sijismo. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en MX Internacional. Como usted bien ha de recordar, uno de los problemas que ha presentado el coronavirus en los últimos meses ha sido la mutación del virus, como todos los virus. Y se habla de varias mutaciones, que si la británica, que si la de India, hay varias. Y esto ha ocasionado pues, que en algunos países, como en el caso de la India, si bien, por un lado, ya tienen COVID-19, además no se vacunan, además no toman las medidas necesarias de prevención, y aparte de esto, muta el virus, vea cómo están las cosas. Miguel Ángel López Farías. Muchísimas gracias, querido Pepe. Sí, doble mutante, ¿no? Como película apocalíptica. Un virus con esteroides. Incógnita para los científicos más resistentes ante las vacunas. Se le dice doble mutante porque se trata de la brasileña, fíjese usted, y otra encontrada en California, y que termina con acta de nacimiento indio. Este monstruo, disfrazado de microorganismo, rompe con las cifras de contagio. En tan solo unos días, Pepe, se pasa de un desbordado optimismo, porque solo se presentaba un par de miles de contagios al día, hasta llegar a los más de 4 millones en tan solo una semana. La comunidad internacional pues ya levantó las cejas. Se creía que el alien estaba controlado y no, por el contrario, regresa fortificado y arrasa con un sistema de salud de por sí precario, sin oxígeno ni camas, y los muertos se apilan para formar un retrato al estilo de fosa nazi. Serán incinerados como en el medievo. Ninguna cuarentena es suficiente. El virus ya está entre los religiosos en el río Ganges. El asesino mutante se saluda con la ignorancia y toma el control de esta pesadilla. Es el juego de los espejos para todos, pues en muchos países se recorre pues, la misma ruta de indolencia y de un relajamiento social que nos hace entrar en la tómbola, Pepe. El reloj corre y la posibilidad de que el meteorito de la onda golpee nuestro suelo, pues también es real. Llevamos más de un año repasando la lección y perdón, pero poco hemos aprendido. Aquí jugamos con los semáforos, seguimos huérfanos de autoridades que pues iluminen la salida. Los rebrotes han acompañado al hombre. La peste negra, por ejemplo, o la más dramática, la gripe española, la cual nace en un campamento de Estados Unidos durante la Gran Guerra del 18 al 19. La primera oleada se da en España con pocos niveles de mortandad, era verano. Llegado el otoño de ese 19, se da el segundo rebrote. 260,000 fallecen de un golpe. El frío hizo su parte y el planeta pagó con 50 millones de seres humanos muertos. Y si revisamos la historia, fueron muy parecidas las medidas de contención de aquella época a las de hoy. Y también la misma conducta, la relajación y creer que lo peor había pasado. La India, quién sabe cuántos países más lo habrán de comprobar antes de saber en qué demonios se transformó el virus de COVID, Pepe. Y ahí se va transformando como buen virus, va mutando. Muchas gracias, Mike. Estamos un momentito contigo. Y justamente para explicar un poco esto de las mutaciones y si hay tercera ola en México, me decían, fíjese, hace muy poquito, es que nunca pasamos por una tercera ola en México, no llegamos a la tercera ola. Pues no, yo creo que ni salimos de la primera. Entonces, nos digan lo que nos digan, pero bueno, mejor vamos con un experto. Yo le agradezco muchísimo que esté la doctora Paula Castillo Juárez. Ella es viróloga de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional con nosotros. Doctora, qué gusto saludarla. ¿Cómo está usted? Muy buen día. Hola, buenos días, José Luis. Bien, bien. ¿Y tú? Muchísimas gracias por tomarme este enlace. Oye, doctora, a ver, decía yo antes de entrar en materia internacional y de la mutación o no mutación, ¿por qué no hay tercera ola en México? Seguimos en la primera, ¿verdad? Efectivamente, José Luis, la primera ola nos dio tan fuerte que, pues bueno, siempre que comparamos con el número de casos de la primera ola, pues nos vemos un poco optimistas porque decimos, pues no han llegado los casos comparados con la primera fase de coronavirus aquí en México. Entonces, pues sí, efectivamente, si comparamos siempre con el número más alto, no vamos a llegar nunca a una tercera ola. Pero en realidad sigue habiendo casos, entonces no hay que relajarnos porque sí ha habido un decremento en el número de hospitalizaciones, pero sigue siendo preocupante, ¿no? Entonces, no hay que relajarnos, ¿no? Ahora que estamos tocando el tema de México, antes de entrar en materia internacional, doctora, este
decremento el número de hospitalizaciones, de contagios, ¿a qué creen ustedes los expertos que se deba? Porque si hay dosis, sí se han colocado varios millones de dosis de vacunas, una dosis nada más, son muchos menos los que han recibido las 2 dosis. A que las personas nos hemos cuidado más, a que este impacto de 8 millones de personas vacunadas con 2 dosis se refleja en el número de hospitalizados, o a que se ha debilitado el virus en nuestro país. No, definitivamente el virus no se ha debilitado. Eso es algo que tenemos que tener bien consciente, José Luis. ¿A qué se debe el número de disminución de casos? Primero, la gente empezó a echar mano de las medidas de cuidado y de contención del virus. No sé si recuerdan que cuando nos azotó bien feo la primera ola, pues mucha gente estaba escéptica, mucha gente no quería usar la mascarilla, decían, estaba todavía en controversia la efectividad del uso de cubrebocas. Después se demostró que sí disminuía el número de contagios, ¿no? Cuando se utilizaba la mascarilla o el cubrebocas. La gente empezó a tomar medidas de higiene, las medidas de sana distancia. Y pues bueno, aunado a eso, la vacunación, ¿no? Que hasta el momento efectivamente pues la minoría de la población está vacunada, inmunizada con un esquema completo, pero la población que sigue siendo todavía muy susceptible, que era la de adultos mayores, es en la que nos estamos enfocando, ¿no? Que efectivamente pues era gran número de los hospitalizados, ¿no? Esta población de adultos mayores. Entonces, sí está haciendo efecto la campaña de vacunación y la gente nos ha ayudado con todas las medidas de resguardo, de la distancia segura y del uso de mascarillas. Y bueno, también de las reuniones, que ahorita pues ya pasamos a otro color de semáforo, pero no debemos olvidar que siempre que evitar las reuniones en lo más posible, y si no, pues reunirnos en lugares abiertos. Y eso es algo que la gente pues sí está poniendo en práctica, ¿no? Debemos seguir evitando lugares hacinados y cerrados, ¿no? Claro. En el tema de la India, que no es comparar con México, pero en el caso de la India, allá producen vacunas. Ya contaba Miguel Ángel López Farías hace un momentito las razones por las que los indios no se quieren o no se han querido vacunar, pero se corre un riesgo como aquella fiebre española, donde sea la India el punto medular de la pandemia con tantos millones de muertos, porque Estados Unidos ya lo está controlando, pero la India no, y que después esto pueda traer un rebrote a otros países, incluyendo México. Sí, fíjate que sí, José Luis. Justamente ahorita estaba yo leyendo una nota en donde ya se empieza a demostrar cómo la migración de personas de India a otros países está llevando estas nuevas variantes a diferentes puntos del mundo, ¿no? Ya ahorita en México, pues había reportado hace unas cuantas semanas que ya tenemos los primeros 34 casos, ¿no? Con esta variante del virus. Entonces, sí, definitivamente los procesos de migración no nos juegan a favor. El hecho de que al ser una variante de preocupación, la gente podría decir, bueno, ¿por qué no los detectan o se diagnostican a tiempo? Cuando una variante es de preocupación, se tienen muchísimas fallas en el aspecto de diagnóstico. Es decir, las pruebas con las que contamos hoy en día no son sumamente sensibles a estas variantes. Entonces nos pueden decir, tú no estás infectado, cuando en realidad sí pueden portar esta variante del virus, y pues bueno, ¿no? Llegar ya infectados a otros lugares del mundo y pues dar un rebrote, ¿no? Con esta nueva variante. Y además no va a ser la última variante, como todos los virus, pues será poco. Llegó para quedarse y al otro ya el coronavirus va a tener cualquier cantidad de variantes, como con la gripa, ¿no? Como con el virus de influenza, efectivamente, José Luis, que al ser virus de RNA, tienen una tasa de mutación alta comparada con otros virus, pero además en el proceso en el que el virus genera nuevas copias, sus enzimas o las proteínas que son las causantes o las responsables de generar nuevo material genético viral, no son capaces de, digamos, seguir errores, ¿no? Sustituyen una letra por otra, y es así como nacen las nuevas variantes. Entonces, las polimerasas o las enzimas que tienen estos virus
son poco efectivas para detectar estos errores, estos cambios y mucho menos corregirlo, ¿no? Entonces sí, se van a seguir generando nuevas variantes. Tenemos que seguir al día estos cambios porque justamente no sabemos cómo va a repercutir en la transmisión, en el efecto de la protección por vacunas, o simplemente hasta cuando ya te enfermaste no sabemos si los anticuerpos que tú ya generaste te van a proteger contra las nuevas variantes, ¿no? O qué tan efectivo va a ser el tratamiento contra estos nuevos cambios que se den en el virus. Entonces, eso le iba yo a preguntar, doctora, porque mucha gente lo va a preguntar, oiga, ya me vacuné, pero si llega una mutante, llega un virus ya mutado, ¿me va a hacer daño o no va a hacer daño? Fíjate, José Luis, que todavía se está estudiando el efecto de las vacunas sobre las diferentes variantes del virus, ¿no? Okay. Desafortunadamente, cuando la OMS ya nos dio una clasificación de las variantes más peligrosas son las que ahorita están clasificadas como variantes de preocupación. Y me temo mucho que hay evidencias en que la neutralización o la protección que dan nuestros anticuerpos, ya sea que hayamos desarrollado anticuerpos por una infección previa o por vacunas, ya se tiene evidencia que sí disminuye la protección con estas variantes. Son 4 las variantes de interés las variantes de preocupación. Entre ellas está la variante India, que la acaban de mover de clasificación. Estaba como variante de interés, ya la pasaron a variante de preocupación. Entonces ya se vio que sí, la protección disminuye frente a estas variantes. Entonces, que le quede bien claro a la población que estar vacunado no quiere decir que estoy 100% protegido. Claro. Hasta el momento ninguna vacuna nos ha demostrado un 100% de efectividad y ese es el problema que tenemos ahorita, ¿no? El virus va a cambiar y la protección no va a ser la misma protección del 97%, del 95% frente a todas estas variantes, ¿no? Lo que nos surge es una medicina ahora. Pero bueno. Doctora, qué gusto, en serio, muchísimas gracias por este enlace y no será la última vez si nos lo permite. Fue un gusto y ya saben, un placer. Claro que estamos aquí para seguir informando. Qué linda, muchísimas gracias. La doctora Paula Castillo Juárez, tómelo usted muy en cuenta. Bueno, ¿quién es nuestro personaje el día de hoy? Gran cápsula preparada por Miguel Ángel López Farías. Héroes contra villanos, vacunas contra COVID. Vea usted. Distintos han sido los nombres que se han utilizado para hablar acerca del enemigo invisible. Por ejemplo, el nuevo coronavirus, el virus SARS-CoV-2, la enfermedad COVID-19 y un larguísimo etcétera. Pero difícilmente nos íbamos a imaginar que este personaje iba a tener otros apellidos. De acuerdo con la Gaceta Médica, el virus SARS tiene distintas variantes en cuanto a su composición y con ello se puede definir su grado de agresividad. Sin embargo, hay tres cepas en específico que han preocupado al mundo entero. La británica puso las alarmas en Europa debido a su alto nivel de contagio, que era de 30 a 70% mayor. La sudafricana. Esta variación no contaba con niveles elevados de transmisión, pero su peligrosidad es la alta carga vírica que porta. La brasileña. Esta cepa llamó la atención no por sus niveles de contagio o virus, sino que de diversos países lograron detectar que había llegado a más rincones que cualquier otra. Además de estas variantes existen otras como la India, la cual cabe señalar que no es más peligrosa, simplemente ha sido foco de atención por la crisis en el país asiático. Y sí, también se ha identificado que México tiene su propia cosecha. Pero ante este panorama existen las guerras que nos ayudan a combatir y para ello contamos con el gran abanico de vacunas que se han creado. La Pfizer, la Moderna, Johnson & Johnson, la rusa, que es Sputnik 5, la AstraZeneca, la CanSino, la Sinovac. Y ya si nos ponemos más localistas, tenemos la cubana de nombre Soberana, o la que podría salir tricolor y ser bautizada como la Patria. Ahí tiene usted nuestro personaje del día de hoy. Vamos a un corte, pero antes de irnos a la pausa, le quiero presentar otro de los videos que hemos recibido en estos últimos 2 días sobre la crisis, la nueva crisis en el Medio Oriente. Nueva en este periodo porque es una crisis eterna. Esto pasó en Gaza después de un bombardeo israelí en un edificio destruido por las bombas, los misiles de los aviones
israelíes, la Franja de Gaza, territorio que es una cárcel, la mayor cárcel del mundo entero. 2 millones de personas viven encerradas porque han sido siempre vigiladas por buques de guerra israelíes en las costas, por aviones, por controles fronterizos. Y es territorio de Palestina. Es muy interesante. De esto vamos a platicar la próxima semana. Por eso le hemos querido dar un avance e irle informando de qué está pasando en el Medio Oriente. Y mire, decía Donald Trump, y no se equivocó tanto esta vez el señor Trump, durante su mandato el Medio Oriente estuvo, si usted quiere, controlado. Llegó Joe Biden y se recrudece el conflicto y una vez más palestinos e israelíes se enfrentan en el polvorín más importante del Medio Oriente. Pausa y regresamos con más. El lenguaje corporal de los habitantes de India llegan a confundir a los turistas que visitan la región, pues en este país asiático, cuando un indio mueve la cabeza de un lado a otro, está haciendo una afirmación, no una negación, como pudiera pensarse. Hasta antes de la pandemia por COVID-19, las estadísticas indicaban que en este año 2021, la India superaría a China como el país más poblado. Sin embargo, esta tendencia puede cambiar respecto a los decesos ocurridos en las últimas fechas. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a hablar ahora de Colombia, que un poquito más de 2 semanas de esta crisis, a consecuencia de un detalle que para muchos puede ser insignificante, una subida en los impuestos, en el pago de impuestos. Pero imagínese usted esto en medio de una crisis de pandemia, sin trabajo, con 4 millones más de pobres, y aquí tenemos 10, y la gente se lanzó a las calles. Miguel Ángel López Faría nos lo platica. Mike, por favor, adelante. Efectivamente, querido Pepe, allá no fue el metro. Aquí hay unos números muy interesantes. Muertos, 26, 142 heridos, 761 detenidos, 9 víctimas de violencia sexual y 56 denuncias de desaparecidos. Y este es el centro de una pista donde habita un personaje llamado Iván Duque Márquez y trabaja de presidente de Colombia desde diciembre del año pasado. Bueno, pues don Iván quiso aplicar lo que todo buen político de medio pelo hace cuando no le alcanza el dinero, subir los impuestos. Aquí los conocemos como gasolinazos. La brillante idea pues encendió los ánimos en una Colombia harta de pandemia y falta de pesos. Lo que al principio fue un par de marchas exigiendo pues echar para atrás la medida, se convirtió en una de las mayores protestas sociales que se han presentado en esta nación. La brutalidad policíaca generó un fuerte llamado de Naciones Unidas, fustigando el uso de armas de fuego, mientras el apanicado gobierno de Duque y sus duquitos acusó a grupos guerrilleros y narcos de estar detrás de los manifestantes. Pólvora al fuego, típico de las mentes arrogantes. Las calles de Colombia, de Cali, de Bogotá se llenaron de estudiantes, de sindicalistas, de empleados, de amas de casa. Y la respuesta de Duque ha sido la de militarizar las zonas urbanas. Y con todo de que echó atrás la reforma tributaria y también renunció su ministro de Hacienda. Gruesas capas de la sociedad colombiana no ven la hora de que este gobierno de ocurrencias y peor, de usos y costumbres gorilescos se vaya a su rancho. Las redes sociales, las ONGs reclaman por el uso de violencia y la marcada presencia militar en las calles. Un cuadro terrible para Colombia, una nación que como muchas, sufre los estentores de la pandemia, con una economía que se desploma en 7%, con casi 4 millones de nuevos pobres en extrema situación y el sello de este tipo de gobiernos reacios a la empatía. Grandes sectores que no recibieron apoyo para sobrevivir, generando 2.2 millones de desempleados. Esta es la tragedia que se dibuja en una hermosa nación de poco más de 50 millones de habitantes y con un presidente que se ha pasado culpando a los adversarios de siempre. Así es. El virus de la soberbia y la negación. ¿Qué cosas, no, Pepe? Y cualquier cosa que se pegue con la realidad de otros países es pura coincidencia. Pero bueno, muchas gracias, Mike. Ahí tiene usted el análisis, gran análisis, como siempre, de Miguel Ángel López Farías de la situación en Colombia.
lamentable que la gente esté, pues hay que salir a las calles por falta de apoyo. Hay otras naciones donde sí, también no hay apoyo, pero la gente no se lanza a las calles. Ahí se lo dejo sobre la mesa. Bueno, le agradezco mucho que esté con nosotros Camilo Chara, líder social y periodista de Colombia. Camilo, qué gusto saludarte hasta allá, hasta tu hermosísimo país, la Gran Colombia. ¿Cómo estamos, señor? Muy buenos días, José Luis, para usted y para todos los hermanos mexicanos que nos ven hasta ahora desde su hermoso país. ¿Cómo está? Muchas gracias, Camilo. A ver, cuénteme, por favor. Vamos a empezar por el principio, para los que no conocemos mucho. A ver, ¿cómo llega Iván Duque a la presidencia? ¿Fue impuesto? ¿Se la ganó a pulso? ¿Y qué expectativas tienen ustedes de él? Iván Duque completa ya 3 años en el gobierno, es una persona, era un total desconocido, realmente al inicio de la campaña presidencial era un senador del Centro Democrático. El Centro Democrático es el partido del expresidente Álvaro Uribe, que recordemos estuvo 8 años en el poder. Posteriormente, pues nombra de una forma, por decirlo así, a Juan Manuel Santos como su reemplazo. Pasa lo que la comunidad internacional y todos conocemos, supuestamente Santos lo traiciona, hace negociaciones con las FARC y pasan otros 8 años de Juan Manuel Santos. Hoy en Colombia decimos que llevamos ya varios años con el uribismo como presidente de Colombia. Luego vuelvo y le repito, llega Iván Duque, que era un senador de este partido, un total desconocido realmente para los colombianos, pero pues obviamente se impuso la fuerza, como dicen acá, del que dijo Uribe. Uribe dijo que él iba a ser el candidato del uribismo y eso logró que estuviera en la presidencia de la República con más de 10 millones de votos, 11 millones de votos, y el segundo estuvo Gustavo Petro, pues que hace parte de la coalición de izquierda en nuestro país. Hoy realmente hay un rechazo bastante amplio por este sector político en Colombia, por el uribismo. Es un sector que pues ya tiene la mancha, como le decía yo, de muchos años atrás y de escándalos como el de las chuzadas cuando estuvo el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que era chuzar o interceptar las comunicaciones de periodistas, líderes sociales y políticos de otra corriente política. Entonces, ha sido bastante nefasto lo que ha pasado durante todos estos años que nos ha gobernado el uribismo en Colombia. Al parecer esto podría cambiar por lo que estamos viviendo actualmente en el país, porque pues ya hay un sentir de descontento por parte de la comunidad en Colombia. Ahora llega la pandemia, todos se encierran en sus casas, hubo apoyos del gobierno, me parece que muy pocos, y contrario a esto, hay un incremento en los impuestos y por eso la gente sale a las calles. El malestar precisamente es ese, el malestar es que en pandemia el gobierno nacional lo que hizo fue apoyar a los grandes banqueros y esto ha generado pues el rechazo y hoy lo que estamos viviendo en Colombia es fruto de eso. La comunidad se cansó y la comunidad ve con malos ojos que el presidente Iván Duque realice un aumento de impuestos porque dice que no hay flujo de caja en nuestro país, pero entonces la gente le recuerda que en la época más crucial de la pandemia, pues lo que se hizo fue darle la mano a los banqueros, ayudarles con alivios tributarios a los banqueros, a los más ricos. Entonces, esta reforma tributaria que se presenta en Colombia, lo que ha dejado es una desigualdad y es una reforma que era lesiva contra los ciudadanos estrato bajo y estrato medio, no contra los que verdaderamente tienen. Aquí en Colombia le cobran renta a las personas que ganan apenas menos de $1,000. Eso es lo que buscaba esta reforma tributaria, pero a las personas como los banqueros, que son los verdaderamente ricos en Colombia, pues no realmente se les cobra lo que deberían. Entonces, esto generó el malestar y esto es lo que nos tiene en las calles hace 15 días ya. Hoy precisamente completamos 15 días y los hechos son lamentables, pues toda a luz de lo que ha sucedido. 47 muertos, le quería corregir al compañero que hablaba hace un rato, ya son 47. La misma Fiscalía General de la Nación ha dicho que son 47 muertes, 30 de ellas en Cali, que es donde me encuentro, que es la ciudad epicentro de lo que estamos viviendo hoy en Colombia. Y además, la muerte de un activista a balazos que se convirtió en símbolo de todo este movimiento, ¿no? Lucas Villa, sí señor, él era un pereirano. Pereira es una ciudad al occidente también de Colombia, a unas 2 horas de aquí, de la ciudad de Cali, y lastimosamente sí, eso fue particularmente se responsabilizan a los mensajes bastante bélicos por parte del expresidente Álvaro Uribe, algo muy similar a lo que sucedió aquí en Cali con el tema de la minga indígena que llegaba al sur de Cali, y horas o un día antes el expresidente Uribe, quien fue presidente 8 años, desconocía la bandera del CRIP, que es la comunidad indígena aquí en Colombia, y aseguró
subió una fotografía diciendo que el ELN, que es una de las guerrillas que hay acá en Colombia, estaban ingresando al sur de la ciudad, y falso, era una camioneta de la comunidad indígena, y como decíamos, es un mensaje que dejó huella en las personas de ese sector, que es uno de los sectores pues más donde ahí vive gente pues más prestante en la ciudad de Cali. Esto hizo que al día siguiente, cuando intentara ingresar la minga, estas personas armadas con pistolas, armas de fuego, otras armas traumáticas, pues agredieran a la minga, que dejó 11 personas lesionadas. Hoy una joven indígena se debate entre la vida y la muerte, y sumaría, ojalá no, pero sumaría esta lista, como le digo, ya de 47 personas muertas en Colombia, incluyendo Lucas Villa, que fue vilmente asesinado, 8 disparos, por parte de motociclistas. Y eso se vivió en Cali también hace 2 días en la noche, donde hay varios sectores o puntos en la ciudad en donde se reúnen los manifestantes y han empezado a llegar personas en moto o en camionetas a disparar, y los videos obviamente dan fe de eso. Pues Camilo no sabe cuánto le agradezco este enlace hasta allá, hasta Colombia. Una pena lo que está pasando con nuestros hermanos colombianos. Ojalá y pronto encuentren una solución y que deje de sumarse el número de personas caídas en esta lucha por evitar pues este tipo de medidas que van directamente al bolsillo de los ciudadanos. Un fuerte abrazo, Camilo, y estaremos en contacto. José Luis, agradecerle a usted, y me despido diciéndole a todo el mundo que es agradecerle desde Colombia a la comunidad internacional que ha volcado sus ojos ante nosotros. La crisis que estamos viviendo hoy en Colombia es bastante complicada, bastante compleja, pero agradecerles a ustedes, especialmente en México, que han querido también volcar sus ojos. Y ya tenemos acá en Colombia varios periodistas de diferentes medios internacionales, y eso nos da garantía para seguir en esta lucha que han emprendido muchos y que hemos emprendido desde hace 15 días. Abrazo fuerte, Camilo, estamos con ustedes. Gracias. Muchísimas gracias. Es Camilo Chara, y lo tiene usted, activista social y periodista. Sin lugar a dudas, mire, para concluir el programa, sin lugar a dudas, la pandemia ha dejado ver lo mejor y lo peor, no solamente de las personas, de los gobiernos. Así como hay gobiernos que han sabido enfrentar esta crisis y han sacado adelante a sus países, y han vacunado a millones de personas y han logrado superar este problema, otros donde se les cambiaron los planes iniciales y que han sacado lo peor para que la gente se vea afectada por esta pandemia, no solamente por la enfermedad, por la crisis económica, por la crisis social, por la crisis familiar, que es consecuencia de todo esto. En fin, así está este tema. Nos vamos, señores, como siempre, a agradecerles su preferencia. Ya sabe, nos vemos la próxima semana. Vamos a platicar del tema de Israel y Palestina, a ver cómo se ponen las cosas en los siguientes días. Gracias a mis compañeros y sobre todo gracias a usted. Pásela bien. La repetición, recuerde que es el sábado, y nos vemos el próximo jueves.